Capítulo 493. Agente, cuaderno pequeño. Yo soy Superman. Esta frase fue como una bomba, que conmocionó directamente a los periodistas y reporteros de los medios presentes. Quedaron temporalmente atónitos. Excepto que las cámaras estaban, como siempre, fielmente enfocadas en la figura alta, fuerte y robusta en el escenario. Todos los demás tenían la boca abierta, mostrando emociones de sorpresa extremadamente obvias. Superman, él no era un héroe enmascarado. Sin casco, sin gafas. Llevaba una capa roja, con S mayúscula en el pecho y un mechón de pelo rizado en la frente. Estas fueron las características más icónicas de Superman. Pero, por extraño que parezca, a la gente le resultaría difícil recordar cómo era Superman. Incluso si fotografías suyas ocuparan las portadas de decenas de periódicos. Nadie tenía una imagen concreta y clara de Superman. Entonces, cuando la figura de la capa roja subió al escenario, no causó un alboroto hasta que la otra parte admitió su identidad. Superhombre. Él es realmente Superman. Vought Enterprise celebró esta conferencia de prensa para anunciar la identidad de Superman. Esta fue una noticia explosiva. La escena de repente se volvió ruidosa. Los reporteros que recobraron el sentido intercambiaron susurros y comentarios. Hacer clic. Hacer clic. Los flashes parpadeaban constantemente. La sensación de ser el centro de atención hizo que Superman, que estaba parado en el escenario, se sintiera un poco incómodo. Se volvió para mirar a Luke a su lado, quien le dirigió una mirada alentadora. Como si le hubieran inyectado una inyección de coraje en el cuerpo de Superman, recuperó el coraje y continuó. Soy Superman, mi nombre en la Tierra es Clark Kent. Crecí en una granja en Kansas. Esta asombrosa declaración, que fue suficiente para conmocionar al mundo, fue transmitida por las cámaras a cada casa de Metrópolis y luego a otras ciudades. Una hora después, todo el continente norteamericano e incluso el mundo entero conocían la explosiva noticia. En cuanto a quién era realmente Superman, este tema que alguna vez causó una acalorada discusión pública finalmente había sido respondido. Provenía de una raza civilizada de más allá de la Tierra y aterrizó en algún pequeño pueblo de Kansas debido a la destrucción de su tierra natal. Fue adoptado por una amable pareja y lo llamaron Clark Kent. Él. ¿Por qué Superman se anunció en una conferencia de prensa celebrada por Vought Enterprise? Esta fue una pregunta publicada en uno de los periódicos. ¿Existe una relación estrecha entre el joven magnate y Superman? Esto vino de la gente comiendo palomitas de maíz, mirando desde el margen. Ese es un extraterrestre que vive entre nosotros, por el amor de Dios. Esas no son buenas noticias. Podría traer un ejército consigo. Toma el control de cada país, de cada ciudad de la Tierra. Esto surgió de la preocupación de los amantes del cine de ciencia ficción. ¿El hijo del mañana es en realidad un granjero rural de Kansas? No lo creo. Superman debe ser residente de Metrópolis y probablemente vive justo al lado mío. Esto vino de la gente de la ciudad, que discriminaba a la gente de los pueblos pequeños. ¿Qué vamos a hacer con Superman, que vino de un planeta alienígena, creció en la Tierra y es inmensamente poderoso? ¿Las leyes de los humanos funcionarán con él? Esto surgió de las discusiones entre académicos. Con todo, Superman volvió a ser el centro de atención del mundo. A su existencia se le dio mucho significado, pero ahora, ese significado era aún más complicado. Luke, ¿es esto realmente lo correcto? En la oficina de Vought Enterprise, preguntó Clark, con la cabeza gacha. Tras ver la intensa reacción de la prensa y el público, se preguntó si había hecho lo correcto al anunciar su identidad. La opinión pública era como una marea furiosa que se acercaba a él. Fue asfixiante. Al enfrentarse a criminales y forajidos, al peligro y al desastre, Clark nunca se inmutaría. ¿Pero qué podía hacer cuando estaba siendo criticado, rechazado y atacado? ¿Golpear sus puños contra personas inocentes? ¿O quemarlos a todos con su Advision? El gran poder de Superman era inútil cuando se lo colocaba frente a la gente común. La brecha entre fortaleza y debilidad parecía invertirse. Clark, antes que nada, tienes que entender tus pensamientos más íntimos.
Luke acaba de colgar una llamada telefónica desde la Casa Blanca y dijo con calma. ¿Qué tipo de vida quieres? ¿Hacer malabarismos entre la escuela y las organizaciones criminales de Metrópolis a diario? ¿O ser una especie de símbolo para dar un paso adelante y ser lo suficientemente valiente como para aceptar las preguntas y la presión pública de todos? Lo primero hace que sea fácil confundir la vida normal con el estatus de superhéroe porque, en realidad, eres solo el hijo de un granjero de Kansas con poca perspicacia, un estudiante de secundaria en una zona rural. Pero cada noche, cuando te pones el uniforme de Superman, te conviertes en un superhéroe todopoderoso y respetado. El marcado contraste provoca un cambio psicológico, y tal vez algún día te canses del nombre Clark Kent y prefieras simplemente existir como Superman, ansiando reconocimiento y atención. Es la naturaleza humana. O, por el contrario, ya no quieres estar ocupado salvando a otros y al mundo. En cambio, estás listo para regresar con tu familia y ser un buen esposo y padre. La vida está llena de demasiadas incógnitas y, lo que es más, la energía humana es limitada, incluso para Saiyajin. ¿Qué harías si estuvieras preparándote para un examen en la escuela y luego hubiera un incendio en Metrópolis? Salva gente. No hay duda de que lo hará. ¿Y luego qué pasa? Si suspendes tus exámenes finales y tu maestro te dará una de las calificaciones más bajas. Ese es el tipo de golpe y presión de la vida real que parece una cosa pequeña pero que te genera una preocupación infinita y socava tu pasión y amor por la vida. Clark, tienes que entender una cosa. Un superhéroe no es un trabajo. Es una obligación y una misión dotada de sentido de responsabilidad. Es una inversión a largo plazo sin retorno. Sería bastante difícil hacer un buen trabajo como Clark Kent y actuar como el Superman más perfecto de Metrópolis al mismo tiempo. Luke golpeó el escritorio con el dedo, hizo una pausa y luego miró a su primo menor, que estaba un poco confundido. Revelar públicamente la propia identidad ciertamente iba a provocar muchos problemas. Por ejemplo, un villano puede amenazarlo usando a su familia y trasladaría el riesgo a los amigos que lo rodean. Pero al mismo tiempo también podría traer algunos beneficios. En primer lugar, fue la legitimidad. Podría cooperar con el gobierno de manera abierta y honesta y nunca tener que llevar la etiqueta gris de vigilante enmascarado. En segundo lugar, el cambio era algo que a Luke le alegraba ver, siempre y cuando todo estuviera bajo control. No tenía intención de cambiar a Superman, simplemente quería que su joven primo viera el mundo tal como era desde el principio. No debería simplemente regodearse en la superficialidad de las buenas acciones de un superhéroe. Este fue el universo DC, que reveló una gran dosis de oscuridad de principio a fin. Superman había sufrido muchas veces la malicia del destino en un tiempo, espacio y universos diferentes. Engañado por el Joker para matar a Lois Lane y al niño en su útero y luego establecer una dictadura. Mata al Lex Luthor con el Bison, gobierna la Tierra y conviértete en una existencia similar a Hitler. En demasiadas historias, Superman enfrentó la tragedia y se convirtió en la persona más terrible del mundo. No te preocupes por el gobierno ni por otros problemas. Luke chasqueó los dedos y las comisuras de su boca se curvaron. Contraté a un agente profesional para ti. Es muy bueno manejando todos los aspectos de la presión pública y las crisis de relaciones públicas. La puerta de la oficina se abrió de golpe y una figura familiar apareció frente a Clark. Lex. ¿Por qué estás aquí? Él se sorprendió y se puso de pie. Debido a los efectos causados por la kriptonita negra, Lex aún estaría confinado en el dormitorio de la villa y no se le permitiría salir. Me he recuperado no hace mucho. Lex mostró una brillante sonrisa en su rostro. Señaló a Clark y dijo, no me di cuenta de que eras la estrella de Metrópolis que aparecía en los periódicos todos los días. Mi mejor amigo y el chico que más odio son la misma persona. Es asombroso. Sacó una silla y se sentó frente a Luke. La personalidad negativa creada por la kriptonita negra parecía haber desaparecido y Lex había vuelto a su antigua personalidad alegre. Cuando hablaba, siempre había una sonrisa en las comisuras de su boca y actuaba alegre y vivaz. Bueno, no quería mantenerlo en secreto, pero... Clark se rascó la cabeza. Ocultarle algo a su amigo lo hizo sentir un poco culpable. Porque en la educación de Jonathan mentir estaba mal. No es la gran cosa. Todo el mundo tiene un secreto, incluido yo. Lex entrecerró los ojos y sonrió.
Sigamos hablando de cómo construir a Superman como el superhéroe más grande del mundo. En Ciudad Gótica. Mansión Wayne. Bruce Wayne, sentado en la alfombra, estaba ocupado recortando periódicos viejos recién recogidos. Necesitaba conocer la ciudad y, lo que es más importante, a algunas de sus personas. Carmine Romano. Falcone. Oswald Cobblepot. El Pingüino. Sal Maroni. Cada vez que Bruce decía un nombre, hacía una marca obvia en un cuaderno a su derecha. Como un joven cazador, determinando lenta y pacientemente su presa. Estas personas eran los bajos fondos de Gotham, los grandes nombres de la mafia. Algunos de ellos han gobernado Ciudad Gótica durante más de 10 años. Algunos pertenecían a la clase alta y dirigían negocios lucrativos. Algunos tenían numerosos secuaces y controlaban el puerto y la zona baja del centro de la ciudad. Maestro Wayne, debería salir a caminar y tomar el sol en lugar de encerrarse en su habitación y pensar en estas cosas peligrosas. Alfred, el mayordomo, empujó la puerta y entró con el desayuno. Con una expresión de impotencia en su rostro, pensó. Después de su regreso de Nepal, el maestro Wayne huyó a los barrios bajos de Gotham con ropa andrajosa y maquillaje, como un vagabundo callejero. Y ahora está revisando periódicos viejos y recopilando información. No tenía ninguna intención de hacerse cargo del negocio familiar, Wayne Enterprises, y revitalizar la familia. Cuando era joven, Alfred era agente del MI5. Más tarde, por casualidad, se convirtió en mayordomo de la familia Wayne. Este anciano aparentemente común y corriente en realidad dominaba varias habilidades: combate, medicina e incluso habilidades informáticas. Por lo tanto, Alfred también era conocido con el nombre menos conocido de el mayordomo. Con su conocimiento de Bruce y los detalles que observó recientemente, no le resultó difícil adivinar lo que la otra parte quería hacer. ¿Luchar contra los gánsteres o castigar el mal y promover el bien? En opinión del viejo mayordomo, esto era obviamente un comportamiento irracional. Gotham no era diferente de lo que era antes de que yo me fuera, todavía pecaminosa, todavía plagada de crímenes, todavía lo es. Muy aburrido. Bruce sacudió la cabeza, mordió un trozo de pan y dijo: entonces, no tengo ningún interés en involucrarme, solo la idea de hacer algo para cambiarlo. En presencia de su mayordomo, que había servido a su familia desde la época de su padre, Bruce no ocultó nada. Si preguntas con quién Batman siempre fue honesto o contra quién no tuvo defensas psicológicas, solo podría ser Alfred. No será fácil, maestro Wayne. El viejo mayordomo frunció los labios y parecía infeliz. Si realmente quieres cambiar Gotham, ¿por qué no te postulas para alcalde y haces que la ciudad vuelva a ser grande? Porque llegar a ser alcalde no eliminaría de una vez por todas a esos delincuentes. Bruce negó con la cabeza. Sabía sobre la estructura de poder de Gotham. De arriba a abajo, la corrupción era común. El ayuntamiento de Gotham era el paraguas de las pandillas y pocos agentes de policía honestos del departamento de policía se tomaban en serio su trabajo. Básicamente, todos habían recibido sobornos o, para protegerse, hicieron la vista gorda. Las personas buenas que se afirmaban a sí mismas, sin mancha, eran condenadas al ostracismo o tratadas con indiferencia. O eso o serían reprimidos y terminarían en una situación desesperada. Incluso si soy alcalde, no ayudará. Bruce miró fijamente los viejos recortes de periódicos y habló con voz profunda. Porque no importa lo que quiera hacer, la policía, los fiscales, hasta los jueces. Ya están formando toda una cadena de intereses debajo de ellos, y se encubrirán unos a otros y tolerarán el crecimiento del crimen. Alfred guardó silencio y resumió el comentario del maestro Wayne diciendo: la política no salvará a Gotham. ¿Qué se necesita para salvar a Gotham? Cuando Bruce terminó su desayuno, el viejo mayordomo, que estaba parado a un lado, recogió la vajilla. Convertirse en un símbolo de algo. Separado de la apariencia externa del cuerpo de carne y hueso de un hombre, y convirtiéndose en la encarnación del miedo. Para infundir miedo a esos delincuentes. Bruce respiró hondo y sus ojos parecían profundos. También puede dar valor a otros y actuar como arma de justicia. Al escuchar estas generosas palabras, Alfred simplemente sacudió la cabeza con impotencia y susurró: maestro Wayne, antes de comenzar esta gran causa de salvar a Gotham, ¿podría al menos conseguir una novia que continúe con la sangre de la familia Wayne? Eso me daría un poco de tranquilidad.
Bruce. Punto. Desde su regreso, se había acostumbrado a la omnipresente forma de hablar con humor frío del viejo mayordomo. Por cierto, James Gordon, ¿lo conoces? Bruce se tocó la barbilla y automáticamente se saltó el incómodo tema de conseguir novia, casarse y tener hijos. Me suena. Alfred, que había caminado hacia la puerta, se detuvo y asintió. Él es quien le dio el abrigo, en ese callejón, en el pasado, maestro Wayne. La boca de Bruce se alzó. Ciertamente recordaba a James Gordon y lo conocía. De lo que quería estar seguro era de si James Gordon había sido corrompido y convertido en uno de esos policías corruptos. El señor Gordon es un hombre honesto. No hay duda de ello. Alfred dudó por un momento y respondió. Al menos el mayordomo nunca había oído noticias negativas sobre James Gordon. A veces el carácter de una persona no se juzga por lo que dice sino por lo que hace. James Gordon, un anciano que había estado en el departamento de policía durante más de 10 años, todavía era un oficial de policía común y corriente. Y sus colegas se retiraron o ascendieron más. Sentarse en el banquillo durante mucho tiempo y ser impopular entre otros en el departamento de policía de Gotham, donde la corrupción era rampante, explicaría muchas cosas. Al menos hay alguien con quien podemos trabajar. Las cejas fruncidas de Bruce se aflojaron ligeramente. Necesitaba ayuda, o más bien un portavoz para hablar con el departamento de policía y el ayuntamiento. Si James Gordon era tan recto como parecía y estaba dispuesto a hacer una contribución para cambiar Gotham, entonces, el otro partido era sin duda el candidato más adecuado. Cuando Alfred se fue, Bruce continuó sumergiéndose en su trabajo. Aunque el viejo mayordomo lo había insinuado muchas veces, la junta directiva de Wayne Enterprises estaba planeando en secreto diluir sus acciones y preparándose para echarlo. Bruce no estaba preocupado. Él podría manejar problemas tan menores. Lo que necesitaba con urgencia era encontrar un punto de entrada para combatir a la mafia de Gotham. Halcón. Bruce exhaló un suspiro de alivio cuando terminó lo que estaba haciendo. Decidió comenzar con Romano, que gobernaba la ciudad a cielo abierto y era el más poderoso. Una vez que la otra parte fuera eliminada, las otras pandillas tendrían que calmarse por un tiempo, como mínimo. Por supuesto, también podrían volverse aún más crueles. Para competir por pedazos de territorio, como perros hambrientos, comenzaría una nueva ronda de peleas y cambios de poder. Si ese fuera el caso, era una excelente oportunidad para él de acabar con la mafia de un solo golpe. Después de una cuidadosa consideración, Bruce tomó el control remoto y encendió el televisor. Metrópolis, Superman, un extraterrestre que aterrizó en una granja en Kansas. 20 minutos más tarde, el único heredero de la familia Wayne parecía un poco triste. Era como si se hubiera dado cuenta de que había un problema mayor, uno que era incluso más difícil y preocupante que la mafia. Superman. Bruce pensó durante un largo rato antes de abrir nuevamente su cuaderno. Mientras miraba el acalorado debate en la televisión sobre si la presencia de Superman era algo bueno o malo. En silencio anotó el nombre de la otra parte y marcó digno de precaución. Capítulo 494. Amenazas al mundo, el nuevo villano. Superman no sabía que su nombre ya había aparecido en el cuaderno de alguien. Durante mucho tiempo se le considerará una amenaza, una bomba de tiempo y se le vigilará de cerca. Dejando de lado esas cuestiones lejanas, había pasado una semana desde que Clark anunció oficialmente su identidad. Con la fermentación a lo largo del tiempo, las acaloradas discusiones generadas por varias partes no mostraron signos de detenerse, sino que tendieron a intensificarse. Así, Clark perdió su vida normal como estudiante de secundaria normal. Primero, recibió una llamada telefónica de sus padres, que todavía estaban en Kansas. Jonathan no culpó a la elección de su hijo. Expresó su comprensión y preocupación. Por las miradas extrañas de la gente del pueblo, las actividades de entrevistas en el ayuntamiento e incluso la visita personal del gobernador. Jonathan y Marta, una pareja común y corriente, se sintieron tomados por sorpresa y abrumados. No querían vivir una vida mejor usando la reputación de ser los padres adoptivos de Superman y convertirse en el centro de atención pública. Lamentablemente, otros aparentemente no lo creían así. Esos periodistas enjambres, los paparazzi que esperan las 24 horas.
No pudieron encontrar a Superman, por lo que tuvieron que esperar en su ciudad natal en Kansas, tratando de encontrar algún material útil que pudiera servir como noticia exclusiva. La infancia de Superman, su entorno de crecimiento. Mientras se tratara de Superman, todos querían leerlo. Era como una forma completamente nueva de ganar riqueza. Todo parece ir por mal camino. La mirada de Clark miró a través de las ventanas del piso al techo, la ciudad bajo sus pies. Por primera vez comprendió que la opinión pública era increíblemente poderosa. Era como si fuera omnipresente y penetrara en la vida de todos. No, este es un buen comienzo. Lex no estuvo de acuerdo mientras tomaba una botella de whisky de la vitrina. Primero, se sirvió una taza y luego le entregó una taza a Clark. Este último hizo un gesto con la mano y se negó, razonando que no tenía edad suficiente para beber alcohol. Hay que decir, esta respuesta fue muy parecida a la de Superman. Lex negó con la cabeza. En su opinión, Clark tenía una fuerza tan poderosa, pero era extremadamente obediente a las reglas. Esto fue algo realmente desconcertante. Si fuera él mismo. Lex miró a Clark con un toque de envidia en los ojos y dijo en voz baja: anunciar su identidad seguramente traerá cierta angustia a su familia. Es algo que no se puede evitar. Pero debemos prestarle atención para que no haya presión. La clave es la actitud del gobierno. Clark, con los brazos cruzados sobre el pecho, acababa de terminar una reunión con el presidente en la Casa Blanca 2 días antes y se había dado la mano públicamente. Esa foto apareció en la portada del Daily Planet ese día. Además de ir a la Casa Blanca, participar en actividades políticas tan frívolas, un general del Pentágono había invitado muchas veces a Superman. Como le dijo su primo mayor, Clark no se limitó a obedecer. Mientras muestra una actitud amistosa, también debe mostrar sus puños y músculos para asegurarse de que lo escuchen. Como dijo el tío, sus intenciones no son hacer de Superman una propiedad del gobierno, sino para permitirte debutar como un ídolo de Vought Enterprise. Con una expresión extraña en su rostro, Lex pronunció las últimas palabras. Cuando escuchó los pensamientos de Luke, su primer pensamiento fue que los había escuchado mal. ¿Estarán de acuerdo los militares? Veo que el general Lane es muy firme en su postura y quiere que yo sea un arma para Estados Unidos. Clark frunció el ceño como si le preocupara. ¿Qué opinas? Lex preguntó con una sonrisa. No pueden convertirme en un luchador, una persona violenta, haciendo cosas que no quiero, solo porque nací en Estados Unidos, ¿verdad? Eso va en contra de la moral y la conciencia. Clark, con un sentido de justicia en su corazón, sacudió la cabeza con decisión y lo dijo. Jaja, supongo que sí. Pero creo que deberías preocuparte por la parte del tío en las negociaciones. ¿Cómo podría el gobierno federal renunciar a la propiedad de Superman? Entregarlo a una corporación privada es un capricho. Lex entrecerró los ojos. Aunque su intuición le decía que Luke tenía un plan, pero después de pensarlo durante mucho tiempo, no podía entender cómo Vought Enterprise podría convencer al Pentágono y a la Casa Blanca. La influencia que tenían en sus manos era muy pequeña. No estaba en absoluto calificado para sentarse a una mesa con las personas más importantes de la pirámide de poder de este país. El punto de inflexión de todo aquello ocurrió 2 semanas después. En el Comando Conjunto NORAD. El fornido general negro entró en el centro de mando. Justo ahora recibió noticias urgentes. Un satélite artificial en órbita cercana a la Luna captó imágenes inusuales. Doctor, dígame qué se encontró, ¿un cometa o un meteorito de asteroide? El general, de rostro majestuoso, se encontraba frente a la consola operativa del centro de mando. Se preguntó qué tipo de descubrimiento sorprendente podría haber provocado que el investigador jefe, encargado de vigilar el espacio exterior, se despertara en mitad de la noche. Quizás sea otro extraterrestre. El general llamado Swanwick pensó en broma. Recientemente, el Pentágono había estado ocupado discutiendo la existencia de Superman. Un extraterrestre, un superhéroe, un chico de una granja de Kansas. Esa capa roja llevaba demasiadas etiquetas. Los cometas no hacen correcciones orbitales, general. El médico sacudió la cabeza y dijo vacilante. Espero que puedas ver esto antes de que algún aficionado se entere. El general Swanwick entrecerró los ojos y tuvo un mal presentimiento.
El investigador jefe de NORAD sacó directamente la imagen de satélite. En el oscuro espacio exterior, apareció un contorno vago. A juzgar por la apariencia, debería ser algún tipo de nave espacial. La nave espacial parece haber entrado en alineación orbital con la Luna, y no está claro por qué por ahora. Cuando el investigador jefe lo descubrió por primera vez, se dio cuenta de que esta importante noticia debía informarse inmediatamente al Pentágono. Una nave espacial permaneció en la órbita lunar de la Tierra. Lo más probable es que se tratara de una visita a la Tierra de vida extraterrestre. ¿O fue una señal de guerra? ¿Intentaron comunicarse con la nave? El general Suanui reprimió los sentimientos de sorpresa en su interior. Una vez que se revelara esta noticia, definitivamente causaría confusión y perturbación en el mundo. Aunque se decía que ya al comienzo de la carrera espacial durante la Guerra Fría, varios países continuaron lanzando satélites no tripulados al espacio exterior, tratando de encontrar la misma existencia de vida en el vasto y oscuro universo. Pero cuando estas criaturas desconocidas realmente aparecieron frente al público, la gente sintió miedo y pánico. ¿Vinieron seres desconocidos del más allá de la Tierra con buenas intenciones? ¿Podrían los humanos de la Tierra vivir en paz con ellos? Todas estas eran preguntas que vale la pena reflexionar. Aún no han respondido. El médico respondió impotente. El general Suanui tenía una expresión pétrea. Necesitaba marcar la línea cifrada de la Casa Blanca lo antes posible. Informen a la Casa Blanca en Washington y al Pentágono de esta sorprendente noticia, que podría calificarse de explosiva. Al menos antes de que un astrónomo aficionado se enterara, el gobierno debería presentar una declaración razonable y discutir cómo lidiar con la nave espacial que permanece en la órbita lunar. Tengo un mal presentimiento sobre esto. El general Suanui suspiró. Como soldado profesional, si realmente había criaturas desconocidas en ese barco, no creía que esos tipos vinieran con amistad y buena voluntad. Especialmente después de que Superman anunció su identidad, el mundo entero supo que había un extraterrestre en la Tierra. Ahora había otra nave espacial. ¿Hubo alguna conexión entre los dos? Con esto en mente, el corazón del general Suanui se hizo más pesado. En la Casa Blanca. En una sala de reuniones. Los altos mandos del Pentágono se reunieron. Todos recibieron la horrible noticia de una nave espacial no identificada en órbita lunar. Incluso si la otra parte no hizo nada, no hubo respuesta por parte de ella. Lo desconocido siempre fue aterrador. De hecho, hace apenas 2 semanas se produjo un pequeño terremoto en mi base militar en el Ártico. El general Lane, de cabello gris, habló con voz profunda. Alguien tomó un video de una enorme nave espacial desapareciendo en el cielo nocturno y lo subió a internet, provocando una gran protesta. El presidente, que había entrado apresuradamente en la sala de reuniones, se frotó el ceño fruncido y alzó la voz para preguntar. ¿Por qué nadie ha dicho nada sobre esto? Ese informe lleva mucho tiempo sobre el escritorio de la Casa Blanca. Es que en aquel momento, señor presidente, usted estaba muy ocupado haciéndose fotos con Superman y siendo entrevistado en la televisión. Probablemente lo olvidaste. El general Lane respondió con cara seria. Las sencillas palabras hicieron que la atmósfera de la sala de reuniones se volviera incómoda. Continúa. El presidente se aclaró la garganta para ocultar su vergüenza. A medida que se acercaban las elecciones generales, realmente dedicó demasiada energía a la reelección y las elecciones generales, descuidando otras cuestiones. Según datos de investigación de la base militar, la nave espacial escondida bajo el glaciar tenía una larga historia de al menos más de 18.000 años. Basado en el análisis isotópico del hielo circundante. El general Lane respiró hondo para calmar sus emociones internas y continuó. Durante ese periodo, la humanidad no se había convertido en la única fuerza dominante en este planeta. 18.000 años. El presidente y sus asistentes guardaron silencio. Mucho antes de que la humanidad diera a luz a la brillante civilización actual, ¿hubo otros seres que visitaron la Tierra? ¿Existe alguna conexión entre la nave espacial en el glaciar ártico y la nave espacial en órbita? Habían surgido todo tipo de problemas. ¿Qué pasa con Superman? Él también es un extraterrestre. El presidente se acordó de repente de la capa roja. Superman está en Kansas.
Me temo que no podrá venir por un tiempo. Respondió el general Swanwick, responsable de monitorear el paradero de Superman por satélite. Parece que Vought Enterprise está organizando un evento de bienvenida. Cuando el presidente se enteró de Vought Enterprise, su rostro se puso negro y estaba un poco triste. No le agradaba el joven magnate que afirmaba que quería que Superman debutara como ídolo. El poderoso extraterrestre debería estar bajo el control del gobierno federal, en lugar de dárselo a alguien o a alguna empresa privada. Por supuesto, lo que el presidente quiso decir, para decirlo sin rodeos, fue que quería que Superman fuera una herramienta en sus propias manos. ¿Puedes encontrar una manera de comunicarte con esa nave espacial? El presidente miró las fotos enviadas por satélite sobre la mesa y preguntó en voz baja. Lo intentamos, pero no obtuvimos respuesta. El administrador del NORAD negó con la cabeza. Esa nave espacial simplemente está flotando en el espacio exterior. Hace 10 minutos utilizamos varios medios para enviar mensajes, pero lamentablemente fue en vano. Todos los mensajes fueron ignorados como si no se dieran cuenta de ninguno de ellos. ¿Puedes derribarlo? El presidente había perdido la paciencia y ya estaba pensando en solucionar el problema por la fuerza. Esta es la peor solución. Es mejor implementarlo después de establecer canales de comunicación y confirmar que la otra parte tiene intenciones hostiles. El general Lane lo dijo pensativamente. Nadie estaba dispuesto a usar la fuerza hasta que se determinara si había vida desconocida en la nave espacial. ¿Quién sabía si tal medida desencadenaría la llamada guerra intergaláctica? Entonces, ¿qué diablos podemos hacer? ¿Esperar a que esa nave baje o hacer que esos malditos alienígenas respondan voluntariamente? El presidente, claramente molesto, golpeó la mesa y preguntó. Este país tiene la agencia de inteligencia más grande del mundo. 16 departamentos diferentes supervisan todo en esta tierra, con el propósito de evitar que se repitan ataques terroristas. Pero justo a nuestro lado vive un extraterrestre que puede volar, que puede levantar decenas o cientos de toneladas de peso con sus propias manos y que puede aplastar un tanque de un solo golpe. Y ahora hay una nave espacial estacionada frente a nuestra casa. En cambio, ustedes solo me están diciendo que esto no funcionará y aquello no funcionará. Tengo que esperar. La voz enojada del presidente resonó en la sala de conferencias. Todos los presentes, desde los generales del Pentágono hasta el personal de la Casa Blanca, así como las principales agencias de inteligencia, guardaron silencio. Es una emergencia. Cuando el presidente estaba furioso, un asistente que estaba esperando afuera de repente entró corriendo a la sala de conferencias. Tenía una expresión nerviosa en su rostro, como si algo terrible hubiera sucedido. Se está acabando el mundo, Johnson. El rostro del presidente estaba sombrío, ya que su propio personal había irrumpido en la sala de reuniones ultrasecretas sin permiso. Si no hubiera una buena razón, la carrera política del otro partido tendría que terminar ahí. Me temo que sí, señor presidente. Dijo gravemente el joven empleado. Hace 5 minutos, un video que hizo entrar en pánico a innumerables personas recorrió el mundo. Ya fuera Estados Unidos u otros países. Los televisores y las radios habían fallado. Los puntos parpadeantes de los copos de nieve distorsionados en imágenes borrosas y las señales electrónicas que cubrían el globo enviaron una declaración de amenaza para el mundo entero. Fue traducido a diferentes idiomas a todos los rincones del planeta. Soy el general Zod, de un planeta lejano. Llegué aquí a través del vasto mar de estrellas porque escondiste a uno de mis hermanos, y ahora te exijo que lo entregues. Por alguna razón, ocultó su existencia y trató de integrarse a su sociedad. Se parece a ti, pero no es uno de ustedes. Si alguien sabe de él, el destino de tu planeta está en tus manos. Kal-El, ¿me oyes? Tienes 24 horas para considerarlo o elegir dejar que todo el planeta sufra las consecuencias. La gente miraba hacia el cielo. Ya sea en una ciudad remota o en una metrópolis bulliciosa. Todos podían ver una nave espacial gigante flotando en órbita como un satélite. Ese vídeo amenazador, difundido en todo el mundo, fue incluso más alarmante que el anuncio de Superman sobre su identidad. La noticia se difundió instantáneamente y creó una ola incontrolable de opinión pública en todo el mundo. Nadie sabía cómo surgió la vida extraterrestre que decía ser el general Zod.
ocupó por la fuerza todas las señales de la Tierra, las tradujo a diferentes idiomas y las anunció al mundo. Ahora, el presidente, que se encontraba lejos en la Casa Blanca, no necesitaba preocuparse por cómo ocultar la noticia al público. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgo, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, y Daniel Gómez Celaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.